Bien, en estos dos textos que nosotros tenemos en este capítulo, podríamos decir que nosotros encontramos la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros presentamos o estamos presentando un discurso o un evangelio que no se encuadra con lo que encontramos aquí, no es evangelio. No lo es. Aquí en estos dos textos nosotros encontramos, podríamos decir que encontramos nosotros la esencia del evangelio, la esencia del cristianismo verdadero, auténtico. Porque aquí Pedro, cuando discursa y dando explicación a la presión que estaban ejerciendo sobre ellos en la persecución contra la iglesia, entonces él dice que la cura que se le dio a este hombre cojo no fue por virtud de ellos, ni por algún poder que ellos tuvieran, sino que eso fue hecho en el nombre del Señor Jesucristo. ¿A quién vosotros matasteis y crucificasteis? A este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego cuando los interrogan nuevamente las autoridades, movidos por una rabia, una ira profunda contra lo que estaba ocurriendo, entonces Pedro nuevamente da explicación. Sea notorio a todos vosotros, dice él, y a todo el pueblo de Israel, es decir, a las autoridades y al pueblo, en este caso judío, que es en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y entonces remacha diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Encontramos entonces en este texto, que por algunos minutos vamos a considerar, veremos que Jesús es el único Salvador del mundo. Este es el mensaje más claro y evidente que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia Sagrada. Puede ser, y es probable, que en el transcurso de la vida de nuestros años, nosotros probablemente no lleguemos, y de hecho es muy probable que esto no nos ocurra nunca, pero es probable que nosotros no lleguemos a dominar toda la amplitud de la teología y de la enseñanza bíblica. Es muy probable que esto no ocurra. Y que algunos temas de los cuales la Biblia trata, nosotros no vayamos de este mundo con ciertas dudas todavía. Por ejemplo, con relación a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor, cómo ésta ocurrirá, en qué momento sucederá, cuáles serán los eventos que deben acompañar la venida del Señor. Probablemente nosotros no lo sepamos ni lo dominemos a cabalidad. Y muchos otros temas también relacionados probablemente con relación al decreto, la soberanía de Dios, en cosas que a veces nosotros no logramos entender. Cómo es que la soberanía de Dios permite que ciertas cosas nos ocurran, que ciertas tragedias nos visiten, nos sacudan, que el piso se nos mueva. ¿Por qué Dios permitió o ha permitido que esta cosa ocurra? Probablemente nosotros entonces de este mundo nos vayamos con muchas dudas, con muchos temores, con muchas ansiedades, con muchas doctrinas que tal vez no llegamos a comprender y a entender. Y esto ha ocurrido también con las personas que ya se fueron de este mundo. Cristianos verdaderos, cristianos fieles, que partieron de este mundo y se fueron con algunas dudas relacionadas con algunas doctrinas que nosotros podríamos, o se le llama a estas doctrinas periféricas. Pero hay un tema en el cual no puede haber duda. Hay un tema, un asunto del cual no puede haber temor, ni podemos tener los pensamientos turbados sobre aquello. Es sobre en quién nosotros
hemos depositado nuestra confianza? ¿En quién nosotros hemos creído? ¿A quién y en quién nosotros hemos entregado toda nuestra fe, toda nuestra confianza? ¿En qué se apoya toda nuestra esperanza de la ira de Dios, del juicio de Dios y también para los justos de la salvación y la redención eterna? ¿En qué? ¿En qué se apoya? ¿En que nosotros somos buenos? ¿En que nosotros hemos hecho buenas obras? ¿En que nosotros nos hemos esforzado en agradar a Dios? ¿En que nosotros hemos hecho ciertas obras de carácter religioso que pueden tornarnos aceptables a Dios? ¿O que nosotros hemos confiado única, exclusiva y totalmente en la persona de Cristo Jesús? En esto nosotros no podemos fallar. No, nadie puede fallar en esto, porque es de esto que depende la salvación o la condenación eterna. La Biblia lo afirma, lo dice, lo aclara de formas variadas, que la vida del hombre aquí en esta tierra no termina con la muerte. Después que nosotros dejemos este mundo, después que este cuerpo baje a la sepultura y pase por el proceso de putrefacción, donde todo nuestro cuerpo físico se pudrirá en una tumba. Sin embargo, la Biblia dice que el alma del hombre continúa. Y el alma del hombre es eterna. Y los que rechazaron el Evangelio, aquellos que no confiaron en Cristo Jesús, serán condenados. Condenados para siempre. Lanzados a un lugar que la Biblia le llama infierno o lago de fuego, donde la ira justa de Dios allí será manifestada con potencia y con poder. Y como ya lo hemos escuchado en algunos momentos y en algunas otras predicaciones, lo más terrible del infierno no es el fuego en sí, la oscuridad que allí estará presente, ni siquiera el gusano que azota a aquellos que estarán allí, ni siquiera el dolor en el alma y los dolores de la conciencia de un arrepentimiento tardío. El juicio de Dios, lo peor del infierno será el juicio de Dios, la ira de Dios derramada sobre aquellas personas. Y también la ausencia de Dios allí, en aquel lugar. Cosa terrible, nefasta. No podría ser más trágico para un ser humano de que haber vivido 20, 30, 40, 50, 60 años y salir de este mundo enemistado con Dios. Será condenado. La condena será inevitable. Será segura y será cierta. Para todos aquellos también que durante toda su vida, valiéndose del conocimiento, de la ciencia, valiéndose de los recursos financieros que tuvieron, hicieron empeños desmedidos para blasfemar, para negar, para criticar, para ofender de forma clara y contundente el nombre de Dios. Se esforzaron en negar la existencia de Dios. En ese día tendrán que enfrentarse con Dios, con el Creador de los cielos y la tierra. Y serán condenados. Sin embargo, también hay otros que saliendo de este mundo serán tomados de la mano y serán conducidos a las mansiones celestiales, donde estarán con Dios por toda la eternidad. Y ya allí en ese lugar de gloria, de descanso y de paz, allí entonces el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Y allí nosotros tendremos comunión total, perfecta, con nuestro Señor Jesucristo. No habrá tristeza, no habrá dolor. Dios en su infinita sabiduría borrará y arrancará de nosotros todo mal recuerdo, toda tristeza, todo dolor. Todo será banido. Y la Biblia va y remacha y dice así: pero si alguien derramase alguna lágrima, por más triste y profundo que fue el dolor aquí en esta tierra, si alguien llegase a derramar una lágrima, el propio Dios, el propio Señor Jesucristo vendrá y secará, enjugará toda lágrima de los ojos de los justos. Este es el destino entonces que espera a los hombres. En 50 años más, ¿dónde estarás tú? De aquí a 50 años más, ¿dónde estaremos nosotros? Probablemente algunos de nosotros ya no estemos más en este mundo. Dejaremos de ser, dejaremos de existir.
Dejaremos nuestras casas, nuestros bienes, nuestras conquistas, los títulos en las paredes, no servirán absolutamente de nada. Un día nosotros tendremos que dejar este mundo. Tendremos que dejar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia. Todo quedará aquí. Todo. Así como los que ya se fueron, lo dejaron todo. Y nosotros seguimos, la historia se repetirá. Pero hay una pregunta que la Biblia siempre levanta nuevamente. ¿A dónde iremos nosotros? ¿Cómo nosotros enfrentaremos la eternidad? Y la Biblia entonces, a través del apóstol Pedro, da esta respuesta. Es una respuesta clara. Una respuesta donde no hay ambigüedad. Una cosa es ambigua cuando alguien dice algo, pero esto da lugar a 2 o 3 o más interpretaciones. No es clara la cosa. Allí dice que tal mensaje es ambiguo. Pero este mensaje que nosotros encontramos aquí en Hechos capítulo 4, versículo 12, no es ambiguo. Hay una ausencia de ambigüedad. Es decir, el mensaje es claro. Claro. Que la persona más sencilla del campo, la persona que ni siquiera tuvo derecho o la oportunidad a llegar a alguna escuela y aprender a leer y escribir, mismo que esta persona no tenga esas cosas esenciales, lo puede entender. Y puede confiar en ello. Y puede descansar en este mensaje que es claro. ¿Cuál es el mensaje? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el mensaje. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No hay otro nombre, no hay otra cosa, no hay una obra, no hay un esfuerzo, no hay nada. Hay solamente un nombre que puede salvar y que puede dar vida eterna. El Señor Jesucristo. Bien, al observar este texto, en ningún otro hay salvación. Si nosotros vemos el lado negativo de este texto, podríamos decir que si hay salvación, es porque hay condenación. Y como ya lo acabo de decir, aquellas personas que vivieron en este mundo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años o más, pasaron por esta vida, pero rechazaron el mensaje del Evangelio, o el mensaje no les llegó por la soberanía de Dios. No les llegó, estas personas serán condenadas. Este es el Evangelio puro y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Hay una condenación y hay una salvación. La salvación no es universal. Es decir, aquí la palabra de Dios, en primer lugar, nos muestra cuán santo, justo y perfecto es Dios, que no dejará que personas que no se arrepintieron de sus pecados entren en el cielo. El falso evangelio de hoy coloca el énfasis en cualquier cosa menos en la palabra de Dios. Por ejemplo, si Dios es bueno, y Dios siendo bueno y misericordioso y bondadoso, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Porque ¿qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese que castiga, que condena, que derrama la ira sobre una persona rebelde? Nadie. Así como nosotros tenemos a nuestros hijos y de repente dentro de nuestros hijos hay algunos que son rebeldes o uno que es rebelde, pero nosotros como padres no lo vamos a desechar a este hijo rebelde. Nosotros no lo vamos a castigar, ni lo vamos a matar, ni sacrificar. Nosotros lo vamos a amar. Y ahí dicen, entonces Dios es exactamente eso. Exactamente igual a nosotros. Entonces se compara a Dios al hombre. A las actitudes del hombre.
Y esto la palabra de Dios no lo enseña. La Biblia nos dice que Dios es un viejito pascuero, que Dios tiene un corazón de abuelito, que al final de las cuentas, cuando el impío se esté marchando de este mundo, Dios entonces le va a abrir la puerta de los cielos o se va a ir a un lugar inventado llamado purgatorio, donde allí serán expiadas sus culpas, sus pecados, por medio de sacrificios que los vivos le hacen a los muertos. Y una vez que estos sacrificios sean hechos, entonces Pedro abre la puerta del limbo o del purgatorio y la persona sigue. Porque al final de cuentas Dios es bueno y Dios va a hacer con que todos sean salvos. Al final de cuentas, porque todos somos hijos de Dios. Porque todos nosotros merecemos un lugar mejor. Y cuando a veces muere un hombre que murió en el vicio, la maldad, el engaño, murió en el adulterio, murió en la rebelión, nosotros a veces decimos que tengas un buen descanso, descansa en paz. Cuando nosotros sabemos que se fueron en rebelión. Y esto no es juzgar, porque inmediatamente se nos critica. O sea, usted está juzgando, usted está juzgando. ¿Usted se está colocando en el lugar de Dios? No, nosotros estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice. Nada más que ello. Nada más que ello. Si hay salvación es porque hay condenación. Pero ¿por qué el hombre será condenado? Entonces la Biblia viene y responde. El gran problema del ser humano es su pecado. Y más que su pecado, su estado de pecaminosidad. Entonces la palabra de Dios va a decir que todos nosotros hemos venido a este mundo en pecado. Hemos nacido en pecado, en maldad. David va a decir en el Salmo 51, yo fui generado o engendrado o concebido en pecado. En pecado me engendró mi madre. El profeta va a decir, fuiste llamado transgresor desde el vientre de tu madre. Aunque usted haya nacido hijo de pastor. O aunque su madre haya sido, digámoslo así, una pastora. Una apóstola. O algo parecido. Todos hemos nacido en pecado y en transgresión. Y nadie es mejor que nadie. Todos hemos nacido muertos en delitos y pecados. Y porque hemos nacido en ese estado de pecado y de maldad, de desgracia, de culpa y de corrupción, es que somos lo que somos. Por eso es que nosotros mentimos. Es por eso que nosotros tenemos una inclinación al mal. Nosotros tenemos una atracción fuerte por aquello que la Biblia condena, que es la ley de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, no lo hacemos. No tendrás otros dioses delante de ti, no te harás imágenes de escultura. Nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos nuestros dioses. Porque cualquier ser o cosa que nosotros amemos más que a Dios es idolatría. Idolatría no es solamente tener una imagen de yeso o de madera y prenderle vela. Idolatría también es amar, dar atención, cuidado especial a cualquier cosa o persona o incluso a mí mismo más que a Dios. Esto ya es una ofensa. Esto ya es una blasfemia. La palabra de Dios también dice que no debemos tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Y a veces lo hacemos. Es más, a veces hemos contado hasta chistes usando el nombre de Dios o las cosas de Dios. Pudiendo nosotros, con gran ventaja, reírnos de nuestras propias deficiencias y fallas y fracasos, algunos optan por reírse o hacer chistes o hacer mofa de cosas santas. La Biblia eso lo castiga, lo condena. No se puede tomar el nombre de Dios en vano. Por eso que los judíos, si hay una cosa, y lo quiero decir así con todo temor y reverencia, si hay una cosa digna de admirar y de imitar de los judíos,
era este celo y este temor por el nombre de Dios. Entonces ellos sencillamente, cuando se referían a Dios, emitían un sonido. Emitían un sonido que no tenía vocales, para no pronunciar el nombre santo, el nombre digno, el nombre glorioso, el nombre de Jehová. Yahweh. Lo evitaban porque tenían temor, porque sabían que no se podía tomar el nombre de Jehová en vano. Estaba establecido también en la ley que de todos los días de la semana, el hombre debe dedicar un día para la contemplación de Dios y recrear su alma y gozarse en Él. Y que este día no puede ser violado. Y que la iglesia históricamente ha guardado y reservado después de la resurrección de nuestro Señor el día domingo. Y el día domingo es el día del Señor, único y exclusivo solamente para Él. Sin embargo, nosotros lo hemos quebrantado. Nosotros lo profanamos. Nosotros a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer en el día del Señor. Y hoy día el cristianismo moderno, este que nosotros tenemos, nos contempla apenas que vayamos al culto por la mañana, porque al final de cuentas tenemos todo el domingo libre. Todo el domingo para pololear, para pasear, para jugar fútbol, para hacer mil cosas. Cuando nosotros deberíamos dedicar este día especial para conocer más a Dios, asistir al culto público de forma diligente. Porque si usted llega atrasado aquí, una cosa que yo siempre he dicho y siempre he criticado, los atrasos que la gente tiene, las costumbres que la gente tiene de llegar atrasado a los cultos. ¿Por qué usted no llega atrasado a su trabajo? A ver. ¿Por qué usted no ofrece su trabajo, su pereza, todo su apuro a su jefe? Para ver lo que su jefe le va a decir. Ah, llegaste 15 minutos atrasado. ¿Eh? Ah, siempre llegas 15 minutos atrasado. Bueno, te vamos a aceptar así, porque no hay problema. Pero como se trata de Dios, como se trata de un ser eterno, santo, justo, le damos migajas. Venimos mal preparados. Yo no sé cómo gente, sabiendo que el domingo es el día del Señor, están hasta las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana viendo películas o chateando. Y después, ¿qué cultos van a presentar? Y después dicen, el culto estuvo medio pesado hoy día. El culto hoy día estuvo medio tenso. Pero si usted no está preparado, se queda dormido. ¿Por qué no se queda dormido en una película, en una novela? ¿Por qué no se queda dormido o pierde el hilo cuando está hablando con alguien que usted ama? Pero como se trata de Dios, porque somos pecadores. Somos pecadores. Nos desconcentramos bonito. En la predicación volamos, viajamos, después volvemos. Como que el alma sale del cuerpo y va a dar un viaje. Mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto otro. Nos arrodillamos y decimos, ahora voy a orar. Y empezamos a orar y se descarga la corrupción en nosotros. Y la carne patalea. Y no nos podemos concentrar. O dormimos. Y de repente levantamos la cabeza. ¿Y qué estaba hablando? Ah, estaba orando. Eso somos nosotros. Pecadores. Corruptos. La palabra de Dios también nos dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si tu padre es bueno o es malo. Si es cristiano no lo es. ¿Es tu padre? ¿Es tu madre? Debes honrarla. Debes cuidarla. Debes amarla. Puede tener 1000 fallas, pero es tu padre. Es tu madre. Nosotros no lo hacemos. A veces se nos pasa la mano. A veces los vemos con otros ojos. No como la palabra de Dios lo dice. No le damos honra. Y después los cínicos, para el día de la mamá o el día de cumpleaños, un chocolate y ese tipo de cosas para limpiar un poco la conciencia. La palabra de Dios lo dice, honra, respeta, reverencia a tu padre y a tu madre, porque esto es justo y tendrás como recompensa días largos y buenos sobre la tierra. Y la ley sigue. La ley sigue. No hurtarás.
No robamos, pero hurtamos. De mil formas y maneras. Nos apropiamos de frases, de cosas que no son nuestras, y hacemos pasar que son nuestras. No le damos la gloria de vida a quien merece. En diferentes aspectos de la vida nos apropiamos de cosas que puede ser que la gente ni siquiera, como es un hurto, nadie se dé cuenta. Porque es un hurto. El hurto se practica con manos de terciopelo. ¿Ya? No es con manos llenas de callos que alguien se va a dar cuenta. El hurto se practica con manos de terciopelo. Nadie se dio cuenta. Me metieron la mano aquí, me sacaron la billetera y no me di cuenta. Manos de terciopelo. Artista. Pero así nosotros lo hacemos también en muchos aspectos de la vida. Y la Biblia lo condena. La Biblia lo reprueba. La Biblia dice, así clarito como el agua, no adulterarás. No pondrás los ojos en alguien que no es tu mujer. Y tampoco la desearás. No desearás la mujer casada, ni el hombre casado. Te unirás a alguien solamente en el acto del matrimonio. Solamente allí el sexo es permitido, es legítimo, es una bendición. Puede estar con su marido, con su esposa de noche y hoy día participar de la cena del Señor. Y no hay problema, porque es una bendición. Fue instituido por Dios. Pero nosotros tenemos una inclinación a lo opuesto. A lo opuesto. Y la Biblia nos corrige porque en el mandamiento en el 10º mandamiento, nuevamente se da énfasis. No codiciarás la mujer de tu prójimo. El marido ajeno no lo harás. No te meterás con gente casada. No lo harás. Pero nosotros lo hacemos. Y los más cínicos podríamos decir, ay, pero yo nunca adulteré, yo nunca me acosté, yo nunca fui a un motel. Yo nunca, absolutamente nunca. Pero Jesús va a declarar en el glorioso sermón de la montaña que para Dios el adulterio no es solamente dar fin a un relacionamiento sexual. No es solamente eso. Para Dios, pensar, desear, observar, desear a una mujer o a un hombre es lo mismo. Palabras, intenciones, actos, da lo mismo para Dios. Como nosotros podemos dar cuenta, todos nosotros, no solamente yo, todos nosotros hemos fracasado. Puede ser que algunos de nosotros seamos como el caballo pedigrí, piel bonita, pelaje maravilloso, brillante, caballo de pata quebrada. Tenemos una mancha en nuestras almas. Aunque usted nunca haya fumado, haya tomado, ni se haya prostituido, no haya ni siquiera dicho un garabato en su vida, usted es pecador. Y como pecador, usted debe ser condenado. La ira de Dios está sobre nosotros. Y nosotros necesitamos arreglar este problema que se llama pecado. Que mi padre no lo puede resolver. Ni mi vecino, ni mi madre. Ni siquiera yo lo puedo hacer. El pecado que habita en mí. Nuestra tragedia, nuestra plaga, lo cual hace de nosotros personas fracasadas. Todos hemos fracasado. Dice el apóstol Pablo, todos pecaron. Por lo mismo, todos están destituidos de la gloria de Dios, vanidos de la presencia de Dios. Porque Dios, como lo cantamos, y lo dice la palabra y lo leímos hoy, Dios es santo. Y no solamente santo, Dios es 1, 2 y 3 veces santo. Amén. Y no tolera la maldad, no tolera el pecado. Dios sería pecador si tolerase el pecado. Y la mayor muestra de la santidad de Dios está en la cruz. Porque en la cruz Dios mostró cómo Él trata con el pecado. Al haber mandado a su Hijo a morir en nuestro lugar. Porque la ley tiene que ser satisfecha. La ley tiene que ser cumplida.
Sin embargo, todos nosotros, si nos miramos hacia adentro, hay transgresión, hay corrupción. En la iglesia nadie es mejor que nadie. Nadie es más bueno que el otro. Todos somos iguales. Todos hemos pecado. Puede ser que usted no haya cometido ciertos tipos de pecados. Los pecados más comunes que practican los hombres. Puede ser que usted no los haya practicado. Pero si tú quebraste un mandamiento, si tú en un momento sentiste rabia, odio de alguna persona, tú eres culpable de asesinato. Porque Jesús lo dijo, cualquiera que le diga a su hermano tolo, o cualquier que le diga a su hermano fatuo o imbécil, ya mató, ya es culpable de asesinato a los ojos de Dios. Y yo pregunto, ¿usted en algún momento no ha sentido rabia de su marido? ¿A quien tanto usted un día dijo amar, respetar y cuidar? ¿Usted en algún momento no ha ofendido con palabras a su esposa? ¿No ha sentido rabia de su esposa como si fuese una enemiga? ¿O la ha tratado como una empleada, como una tía? Usted es un asesino. Lo es. Todos lo somos. No hay para dónde correr. No hay hacia dónde escapar. Porque todos hemos nacido en pecado y en transgresión. Todos pecaron. Todos están vanidos, destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si nosotros o usted muere sin arrepentimiento y en ese estado de pecado y de maldad, usted será justamente condenado, eternamente condenado, para siempre banido de la presencia de Dios. Porque no puede haber un pecador no regenerado en el cielo. No puede. Es más, si llegasen los pecadores al cielo, como dice Riley, sería algo nefasto, trágico para ellos. Porque yo quiero un bar, yo quiero la cachaza, yo quiero una caipiriña, yo quiero bebidas fuertes, yo quiero drogas, yo quiero mujeres, yo quiero fiesta. Y aquí hay santo, 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 todo está centralizado en Él. ¿Cómo vine a parar aquí? El pecador no soportaría el cielo. No podría entrar, jamás. Aunque millones de obras buenas te acompañen, están todas manchadas por el pecado. Este es el evangelio que nos revuelve el corazón. Es el evangelio que nos humilla. Es el evangelio que nos coloca en nuestro debido lugar. Fracasado. Tú no eres bueno. Porque algunos dicen, yo no soy una persona mala. He escuchado muchas veces decir esto. No, si yo no soy una persona mala. Yo no le deseo el mal a nadie. Pero Jesús dice que nosotros somos malos. Como dice el pastor Michelén. Nosotros decimos que somos buenos y a veces hacemos cosas malas. Jesús dice que nosotros somos malos y que a veces hacemos cosas buenas. Malos, pecadores, perversos. El profeta Isaías va a decir de que desde la mollera hasta la planta de nuestros pies, todo está infectado, podrido. Estamos bañados en pus, todos contaminados por este mal. Es por eso que a veces deseamos. Es por eso que a veces la concupiscencia, la lascivia, la orgía tiene bienvenida al corazón. Porque tenemos afinidad con ello. Le damos la bienvenida a todo lo que es vergonzoso y vil y miserable. Le damos la bienvenida. Le tocamos trompeta. Nos tuteamos con la maldad, con los deseos carnales. Nos tuteamos. Tenemos afinidad. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y el apóstol Pedro lo va a decir, que en ningún otro hay salvación. Si hay salvación es porque hay condenación. Y si hay condenación, ¿para quién? Para los pecadores rebeldes. Y la Biblia a nosotros nos coloca, nos humilla. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia nos humilla para después levantarnos. Para ver cuán necesaria es la persona de nuestro Señor Jesucristo para transformarnos,
para regenerarnos, para hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pedro va a decir así, no hay, y esto es lo terrible del Evangelio bíblico, del Evangelio que encontramos en la palabra de Dios, no hay ninguna manera por la cual el hombre pueda salvarse. No hay forma y manera en que el hombre pueda ser salvo. Por eso que el mundo vive como vive. Porque el mundo rechaza a Dios y vive la incredulidad. No hay forma de ser salvo, excepto por el Señor Jesucristo. Excepto por el Señor Jesucristo. Entonces usted puede reformarse. No sirve. No sirve ser reformado. Voy a dejar el cigarro. Voy a dejar los garabatos. Voy a dejar la pornografía. Voy a dejar los bares. Voy a dejar de ser tacaño con mi señora. Voy a dejar de ofenderla. Voy a dejar el mal genio. Y si golpea, pa, pa. Y 1 de enero. Allá hace una lista ridícula de todas las cosas que tiene que dejar. Bajar de peso. Reconciliarse con la suegra. Pagar las cuentas. A las 5 de la mañana empieza a orar. Voy a leer la Biblia, toda la Biblia en un año. Voy a leer un libro de MacArthur, otro libro de John Piper, otro libro, y si posible escuchar al propio Paul Washer. Voy a participar de conferencias. Voy a hacer esto y esto otro. En menos de una semana fracasó con todos. Fracasó. ¿O usted no ha empezado a leer algún libro? ¡Qué librazo! 2, 3 capítulos y chao. Y ahí quedan tirados los libros. No, voy a empezar de nuevo. No, si estoy mal. Todas esas reformas no sirven para nada. Mi genio, mi temperamento. Parece que fui bautizado en jugo de limón. Mal, ácido, puro veneno, amargura. No, yo me voy a regenerar. Yo me voy a reformar. En una semana está lo mismo. Basta que le falte plata. Basta que le falte plata. Y empieza la tensión. Empiezan los roces. Basta que el plato no esté apropiado a su paladar. Basta que el sartén no chirree y empiezan los reclamos. La cuestión aquí, somos así. Somos terriblemente problemáticos. Imagínense ustedes si el casamiento es un milagro. Cómo un hombre bruto, pecador, se enamora de una otra pecadora, corrupta, y se aman. Y se prometen amor con principios diferentes, con una familia diferente, que ella solamente puede dormir con la luz prendida y él con la luz apagada. Que a él no le gusta la cebolla, pero a él le gusta, a ella no le gusta. Le gusta la verdura, no le gusta la verdura. No puede haber zapallo, no puede haber esto, no puede haber esto otro. Y tienen que amarse. Por eso que los divorcios son la constante. Problemas, el ser humano es de conflicto, vocacionado para el problema, vocacionado para el choque, vocacionado para, si me dice algo, le digo 2. Si me dice 4, le digo 8. Y así nos vamos. Porque yo no me quedo callado. Así somos nosotros. Somos pecadores. Somos fracasados. No somos humildes. No somos mansos. Hablamos de la gente hasta por los codos. Y cuando lo vemos, le damos un abrazo y un beso. ¿Y cómo estás, hermano? Y que Dios te bendiga. Pero por detrás, somos así. Llegó un hombre y le dijo, maestro, y le dio un beso. Un propio discípulo. El retrato de cómo es el ser humano. Pecador, pecador. Y así no podemos entrar al reino. No podemos ser salvos. Pero Pedro nos da una esperanza. No hay otro nombre dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. Entonces la Biblia, mostrándonos y desnudándonos, porque la Biblia a nosotros nos desnuda por completo. Eres rebelde, eres incrédulo, eres malo, tienes un corazón duro, eres rebelde, eres incrédulo. ¿Cómo que con la quijada de un burro mató a no sé cuántos miles de personas? Ah, debe ser porque los números en aquella época eran otros. Es decir, 1000 correspondía a 5. Porque matar miles y miles, y se matan de la risa, matar a miles con la quijada de un asno, ¿no es ridículo eso? ¿No es ridículo que un hombre que tenía el pelo largo derrubaba, desmanchaba edificios y se vengaba de sus enemigos? Arruinados. Este es nuestro estado. Y no podemos ser salvos así. Pero hay una esperanza y una salvación. La iglesia del Señor Jesucristo. ¿Amén? Claro que no. ¿Cómo amén? ¿Cómo que amén? La iglesia nos salva. Somos reformados. Somos confesionales. No bautizamos a niños. ¡Oh! ¡Oh! Conocemos todos los atributos de Dios. Eso nos salva. Nos salva. Conocimiento nos salva. Teología nos salva. Pastor nos salva. Iglesia nos salva. Obras nos salvan. Esfuerzos humanos nos salvan. Solo el Señor Jesucristo tiene el poder para salvarnos de todo pecado. Amén. Solo el Señor Jesucristo. Y en Él debemos confiar. En Él debemos descansar. No en nosotros. No en nuestras obras. Solo en Él. Así que cuando un día jueves a las 3 de la mañana se escuche la noticia, murió. Murió el pastor. Murió la hermana. Murió el hermano. El cáncer lo abatió. Se fue. Está en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos vayamos agarrados de esta base, no confío en mí ni en nadie, solo en el Señor Jesucristo. Solo en Él y en nadie más. Solo en Él. Ni padre, ni madre, ni hermano, ni nadie de la iglesia. El Señor Jesucristo. Pero ¿por qué tenemos que confiar? ¿Sería algo tan humillante para el ser humano confiar en otro para salvarme? Porque soy pecador. Segundo, porque Jesús es puro, perfecto y santo. Se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cumplió, escuche bien, abra sus oídos y escuche. Jesús cumplió toda la ley. La letra y el espíritu de la ley la cumplió en perfección. Y lo dijo: ¿alguien me convence de pecado? Oh, el diablo, nada de él hay en mí. Perfecto, puro, santo. El Cordero de Dios, que saca el pecado del mundo, que quita, que limpia. Jesús cumplió la ley. Cumplió la ley y le dio satisfacción plena a la justicia de Dios, plena, al haber muerto en la cruz por ti y por mí. Jesús murió en la cruz por mí, pecador. Murió por su pueblo, murió por sus escogidos, para que nosotros fuésemos vestidos de justicia, de santidad y de verdad. La Biblia no dice Jesús y María, Jesús y Pablo, Jesús y la ley. Solamente Jesús
puede salvarnos de la ira venidera. Y esta debe ser la preocupación de todos nosotros. Conocerle a Él, descansar en Él. Solamente vivir para Él, para la gloria de su nombre. Y no solamente Él, como hemos cantado hoy, nos perdona nuestros pecados. No solo eso. Él trae el cielo a nosotros y lo pone. Podemos tener paz. ¿O a usted no le parece poco que en días de angustia, de dolor, de tristeza, de temor y de miedo, usted tenga paz? Usted pueda comer, usted pueda dormir y puede decir con el salmista: yo me fui a acostar y dormí porque el Señor me sustentaba. No podemos resolver problemas, no podemos solucionar, cambiar gente, no podemos, pero sí podemos descansar en Dios, confiar en Él. Perdón de pecados y comunión con Dios, aquí y ahora. Es por eso que es tan importante que usted ponga sus ojos en Cristo. No en la profesión, no en el dinero, no en la gente, no en las personas. Porque todos fallan. Ay, me gusta esta iglesia, me fascina esta iglesia reformada. Me encanta, porque son todos unidos. Porque aquí nadie habla mal de nadie. Porque el pastor es joven, chacotero, le gusta andar con los jóvenes. Y en la otra iglesia habían puros cagüines. Entonces yo ahora me cambio. Allá hay pecadores y aquí también lo hay. Y más todavía con su llegada. No por gente, no por personas, por Cristo. Solamente en Él descanso, solo en Él confío yo. Colocar mis pies sobre cualquier otra cosa es arena movediza, es hundirse en su dinero, en la gente, en los amigos, en las personas, en su marido, en su mujer. Todo muere, todo fenece, todo se pudre. Termitas por un lado, fuego por otro, en los años por otro. La maldad de otro lado, que sucumben, bombardean el casamiento y se puede terminar. Aunque se hayan prometido 1000 amores, se termina todo. Pero aquel que confía en Cristo permanece para siempre. No hay otro nombre, no hay otra persona autorizada en el cielo y en la tierra en cual nosotros podamos ser salvos. Por eso yo le digo a usted, mi querido hermano y amigo, puede ser que nosotros tengamos un acúmulo de fracasos en nuestras vidas. No importa, no importa, no importa el pasado. Aunque hayamos cometido cosas viles, no importa. Si hemos creído en Cristo Jesús y hemos confiado en Él, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, están todos perdonados, borrados, aniquilados, banidos de la mente de Dios. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Nuevas criaturas, hechos de nuevo en Cristo Jesús. Yo no sé en qué momento nosotros debemos partir de este mundo. No hay contratos firmados a la salida o aquí mismo o en cualquier parte. Podemos partir. Ay, pastor, no sea trágico. ¿No ha ocurrido? ¿No ha ocurrido? ¿De gente que salió de su casa y no volvió más? ¿No ha ocurrido de gente que murieron? Paró el corazón, paró todo y se fueron. Y estaba aquí con nosotros compartiendo. Se estaba riendo, se estaba despidiendo. Bueno, eso también nos puede tocar a nosotros. Por eso la palabra dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Creed en el Evangelio. El Evangelio dignifica. El Evangelio
saca al hombre del hoyo y lo hace subir. Por eso dice el salmista, sacó mis pies del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una roca firme y segura. La roca es Cristo. El apóstol Pablo lo va a decir de otra manera. Estábamos muertos, nos resucitó, nos trajo a la vida y nos hizo y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De abajo, arriba, el pecado, de arriba, abajo. El hombre estaba en el jardín, pecó, murió. Dios hace la obra contraria. No es un ángel, no es un predicador, no es una iglesia, es el Hijo de Dios. El que murió por mí, el que murió por aquel que cree, para que pudiésemos ser salvos. Y cuando nos presentemos ante Dios, ni se le ocurra decir, Señor, era diezmista fiel. Señor, ayunaba 2 veces por semana. Señor, ayudaba a la viuda. Señor, ayudaba al pobre. Señor, hice esto y aquello. No se le ocurra decir eso. Su discurso debe ser, sus palabras deben ser, yo solamente he confiado, confié total y única y exclusivamente en la persona de tu Hijo Jesús. En nadie más que Él. Y es así como el hombre puede ser salvo. No importa si fue prostituta. No importa si fue un drogado. No importa nada. Es más, la Biblia dice, y en la matemática divina, que aquellos que vendieron sus cuerpos por dinero, una vez convertidos, entrarán primero que nosotros en el reino de los cielos. Que nosotros podríamos decir, ay, esa prostituta o ese prostituto, cuidado. Pues la Biblia lo dice que ellos, si se convierten, entrarán primero que todos en el reino de Dios. Porque Dios levanta al hombre y le da esperanza y le da vida. Y los buenos van idos de la presencia de Dios. Mientras más convicción de pecado, mejor. Mejor. Entonces que se forma una pelea santa cuando alguien dice, ¿quién es el peor de la iglesia? Usted tiene que saltar de los primeros. Es decir, no solamente de la iglesia, perdón, lo quiero corregir, pastor. No solamente de esta iglesia y de la otra, sino del mundo entero. El principal pecador soy yo. Porque si me conocieran, si vieran mis pensamientos, si todos mis deseos, imágenes que pasan en mi cabeza fuesen lanzadas aquí en un data show para que toda la iglesia lo vea, no resistiría a esa prueba. Sucumbiría. Pero en Cristo Jesús todos nuestros pecados están borrados. Y ahora, reconciliados con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasó, pasó. Los fracasos, los pecados que hemos cometido, ya están todos resueltos, perdonados. Y si nosotros decimos, Señor, este pecado, aquel día, aquella cosa que yo hice, Dios entonces dirá, ¿de qué me hablas? Eso ya está tratado. En sentido figurado, tomé todos tus pecados y los lancé a las profundezas, las profundidades del mar. Y no hay hombre rana ni el propio diablo que pueda llegar tan profundo para descubrirlos. Esa es la vida que nos da Dios. Esta es la locura que el mundo rechaza, que el mundo se avergüenza, que el mundo niega, que el mundo no quiere saber, que esto es una cosa para enfermos mentales, trogloditas mentales, los cristianos, los canutos. Pues nosotros somos unos privilegiados, porque somos y hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. No fue por nosotros siquiera, ni fue porque ni siquiera extendimos un brazo y nos agarramos de la cruz.
porque estábamos muertos. Él nos vio en nuestro estado miserable, nos observó y tuvo misericordia, porque quiso. No porque tú eras mejor que nadie. Y dijo, tú vive, tú vivirás. Y vinimos a la vida. Y de repente, quiero ir a un culto. Quiero leer la Biblia. Encuentro tan bonitos los himnos. Las músicas son un perfume para mi alma. Me consuelan. Sufro de depresión, pero cuando me acerco a la cruz, todo esto se suaviza. Lloro mucho, derramo mis lágrimas y eso me consuela. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús ahora ha entrado en tu vida. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, nos ayude, nos guarde y que podamos tener comunión con Él y confiar en Él hasta el último suspiro en nuestras vidas. Amén.